Hola comunidad Daisy. ¿Sabías que en ArcGIS Pro se puede crear una matriz de diagrama de dispersión de especies de diferentes categorías? A continuación, para crear una matriz para 3 categorías de especies en forma conjunta, se debe seleccionar el gráfico de matriz de diagrama de dispersión compuesto por 3 gráficos: el gráfico de dispersión, el histograma y el coeficiente de correlación de Pearson. Para el desarrollo de este ejercicio vamos a trabajar sobre un proyecto general correspondiente a la sesión 7 nivel básico. Lo primero que tenemos que hacer es conectar la carpeta con la que vamos a trabajar. En este caso, desde catálogo, folders, damos clic derecho, conectar un nuevo folder y nos vamos a dirigir hacia donde nosotros tengamos nuestro folder. En este caso, dentro de ArcGIS Pro nivel básico, seleccionamos todo lo correspondiente a la sesión 7. OK. Desplegamos y observamos que ya se ha agregado. Desplegamos y dentro del ejemplo 6, en archivos utilizados data, observamos que tenemos una capa correspondiente a las especies amenazadas de todo el país de Bolivia. La vamos a agregar arrastrándola y observamos que tenemos el shapefile correspondiente a cada pueblo o cada comunidad dentro de Bolivia. Vamos a abrir la tabla de atributos con clic derecho, Attribute Table, y vamos a observar todos los campos que contiene. En este caso, BL7 corresponde a todos los centros poblados. Luego tenemos su identificador de cada uno de ellos. Los mamíferos, aquí está el nombre de especies de cada mamífero. Y en NumMam está la cantidad de esa especie. Y es lo que nos va a importar a nosotros, esta cantidad, tanto de mamíferos como de aves y de anfibios. No vamos a tener en cuenta los reptiles porque no se pide en este estudio. Y también tenemos el total y la categoría, si es que es leve, moderado, según el tipo de amenaza que está representándose para esa especie. Una vez que hemos visto ya la tabla de atributos, ya sabemos con qué campos vamos a trabajar. En este campo con los números de cada una de las especies correspondiente a mamífero, ave y anfibio. Entonces vamos a crear nuestro gráfico. Podemos crearlo directamente desde acá, especies amenazadas, clic derecho, crear gráfico, Scatterplot Matriz. También hay otra forma de crear el gráfico que sería desde la pestaña Data. En Create Gráfico también tenemos las mismas opciones. Para crear el gráfico vamos a tener que parametrizar todas las propiedades que contiene su ventana. En este caso, en la pestaña Data, lo primero que nos solicita es el número de campos o elegir los campos numéricos. En este caso ya hemos visualizado la tabla, podemos abrirla nuevamente y ya sabemos que vamos a trabajar con los campos de cada especie, pero el correspondiente a su número. Entonces aquí damos clic en Select y seleccionamos número de mamíferos, de aves y de anfibios. Aplicar y vemos que se va creando ya nuestro gráfico automáticamente. Posterior a ello podemos elegir la línea de tendencia y vamos a parametrizar para observar diferentes tipos de gráficas en toda la matriz. El primero va a corresponder al diagrama de dispersión. Luego el segundo vamos a elegir, por ejemplo, la correlación de Pearson. Y por último, de forma diagonal, que nos cree un histograma para observar cómo es que varían las especies. Y posterior a ello, lo único que tenemos que hacer o podemos hacer es cambiar el color de cada uno de ellos. Por ejemplo, el histograma le vamos a poner otro color, por ejemplo este. Y si queremos cambiar también el color del gráfico de dispersión, le decimos usar un color simple y aquí seleccionamos y podemos elegir, por ejemplo, rojo y ya le cambia el color. También podemos cambiar el color de esquema para lo que es la correlación de Pearson y elegir, por ejemplo, este esquema. Se adecua un poco más a las tonalidades que estamos colocando. En formato podemos cambiar a un formato medio, a un formato oscuro o dejarlo en formato claro. En este caso lo vamos a dejar como formato claro, ya ustedes lo pueden ir personalizando. Y luego en general se puede colocar un título. En este caso vamos a colocar gráfica de matriz
de las especies amenazadas. Listo. También pueden colocar una descripción, en este caso no vamos a colocar ninguna descripción. Y de esta manera podemos obtener un gráfico de matriz de nuestras especies amenazadas correspondiente a esta área de estudio que sería todo el país boliviano. Ahora, para interpretar este gráfico, nosotros tenemos que analizar cada una de estas grafiquitas. Por ejemplo, esta gráfica o este histograma representa la relación que hay entre el número de mamíferos y el propio número de mamíferos. Significa todas las especies. Aquí no aparecen los nombres, no es un diagrama adecuado si es que solamente queremos ver la cantidad de especies por cada tipo. Por ejemplo, en el caso de los mamíferos hay chinchillas, si seguimos bajando hay otra que corresponde a Teles chameck y así sucesivamente. Aquí solo nos muestra el histograma, cómo es que varía según las especies. Este correspondería al de las aves, cómo es que varía, y el último al de los anfibios. Ahora, con respecto a este diagrama de dispersión, es entre el número de aves y el número de mamíferos, este que encontramos aquí. Entonces nosotros vemos que la tendencia es hacia arriba, y también podemos analizar el número de aves con el número de mamíferos, cuál es su correlación de Pearson, o su R cuadrado, más conocido como R cuadrado o R. En este caso, si nosotros nos ubicamos aquí, va a aparecer un cuadro que nos va a decir número de ave versus número de mamífero correspondiente a esta imagen. La tendencia o el valor que nos da en R es 0.58. Entonces nosotros sabemos que los valores cercanos a 0.5 o a 0.75 tienen una correlación positiva entre media y considerable. Entonces nosotros sabemos que sí hay una buena relación para estas dos especies, que serían los mamíferos y las aves. Mientras que aquí observamos que entre el número de anfibios y el número de mamíferos, la correlación o la línea de tendencia empieza a disminuir. Y si nosotros observamos aquí, el número de anfibios y mamíferos dice que el R es negativo y es menos 0.12. Entonces, cuando es negativo, cercano a 0.10, pero negativo, sabemos que la correlación es negativa. Y por último tenemos aquí esta gráfica que corresponde al número de anfibios y el número de aves. Y la correlación de estas es 0, tienen un R o una correlación de Pearson de valor 0. Y cuando tiene el valor 0, su línea de tendencia es lineal. Entonces, esto nos quiere decir que no existe una correlación entre estas dos variables. De esa manera hemos analizado el gráfico y de esta manera obtenemos este resultado. Ahora también podemos exportarlo desde aquí, exportar como gráfico. Vamos a dirigirlo dentro de nuestras carpetas. En este caso, ArcGIS Pro nivel básico, sesión 7, ejemplo 6. En archivos resultados vamos a colocar un nombre, matriz. Lo guardamos y de esta manera hemos finalizado con este ejemplo.